alimentos, sino seguís tomando leche, no alimentos sólidos. ¿Qué es una leche espiritual? Son aquellas formas, son la forma de la base fundamental de la fe cristiana. Entre esos está la salvación por gracia, la necesidad de orar, de leer la Biblia, el amor de Dios, el perdón de pecados, son primarios. En la Biblia hay las enseñanzas sobre la obediencia, el amor al prójimo, la fidelidad en la iglesia. Esas son necesarias para los nuevos creyentes, pero aún creyentes de tantos años se sigue repitiendo y se sigue, porque no aprende. Es como un niño. Al niño le dices: no hagas esto, no toques el fuego, no toques la corriente, no vayas allá, te vas a caer. A todo el tiempo se está diciendo, porque es niño. Pero un mayor ya no necesita de eso, sino es un principio. Tú ya sabes que eso hace daño, que no se tiene que ir allá, que no tienes que tocar eso. Ya nadie necesitas que te diga nadie. Pero si seguimos y que nos siguen diciendo: hermanito, ora, hermanita, tienes que ayunar, hermanito, no tienes que hacer las cosas. Como al niño: no juegues, anda a dormir, anda a hacer tu tarea diario. Pero un mayor no necesitamos de eso. Ya hacemos por un principio. Por ejemplo, en la iglesia, si tú eres maduro, no necesitas que el pastor esté acá. Esté el pastor o no esté el pastor, tú sabes qué tienes que hacer en la iglesia. Pero el niño, el pastor casado, tiene que estar por detrás. Anda, este hermano se envía esto, tocar padre y tal, las cosas. La palabra de Dios nos dice en el versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Son inexpertos en la palabra de Dios, no conocen nada o tienen un poco conocimiento de la Biblia. Yo les preguntaría ahorita, por lo menos sabe todos los libros de memoria del Nuevo y Antiguo Testamento. ¿Y cómo creemos que vamos a enseñar a otros? Un niño enseñando a otro niño. Son cosas básicas. Por eso también en los matrimonios hay problemas, porque seguimos como niños. Son niños en Cristo, son cristianos que tienen fe, pero no tienen conocimiento de las doctrinas cristianas, no tienen una base sólida, porque es niño, no profundizan en el conocimiento de la palabra de Dios, sino solamente se conforman con lo básico, con lo elemental. Que tengo que ir a la iglesia, que tengo que orar. Y ahí ser niño en Cristo significa no tener compromiso, tomar la vida y los misterios del Señor como un juego. Es un niño. Hoy día voy a estar, mañana voy. Hoy día tomo este ministerio, lo voy como un niño. Es inmaduro. Yo también estoy aprendiendo. Entonces es una actitud de un cristiano niño. No tiene. Vaya a la primera Corintios 13:11. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé de lo que era de niño. ¿Sigues jugando con el evangelio? Cuando tú quieres vienes, cuando no quieres no vienes, cuando
Cuando quieres lees, cuando no quieres no lees. Cuando quieres estás en la casa, cuando quieres te vas al mundo. Eso es cuidar. También ser un niño en Cristo significa no tener firmeza ni convicción de la vida cristiana. Perdón. Ser un niño en Cristo significa no tener firmeza ni convicción en lo que hemos creído, sino es ser movido fácilmente por doctrinas y enseñanzas de hombres. Cuando eres niño también no puedes, te lleva cualquier doctrina, porque no sabes, no has profundizado en las cosas del Señor. A ver, vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Así dice la palabra del Señor. Todo lo que hablo está escrito en la palabra. Dice así: para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar y emplear con astucia las artimañas del tesoro. El niño, ¿qué es? Se deja llevar por cualquier doctrina de viento. Como la hoja seca, el viento sopla para abajo, se va abajo, el viento sopla a la derecha, se va a la derecha, el viento sopla a la izquierda, se va a la izquierda. Inconstantes. ¿Cuántos se han hecho engañar? Cristianos que se han ido a otras sectas, ni siquiera denominaciones sectas. ¿Por qué? Porque eres niño, no tienes firmeza. Pero cuando alguien ya te habla, entonces no, un momentito, ¿qué estás hablando? La palabra de Dios dice así: hasta aquí estás bien, porque aquí acá estás equivocado. Así puede ser. Por eso, hermanos, debemos reflexionar sobre estas características que mencionamos. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de madurar espiritualmente y no quedarnos estancados en el proceso de la vida cristiana. Pues así como nuestra vida natural no podemos ser niños por siempre, tú también tu vida natural no te puedes quedar niño por siempre. Sí o sí vas a crecer y vas a tomar responsabilidades mayores, ya no de niños. Es inevitable. En las cosas de Dios también tenemos que crecer, es inevitable. Por eso no podemos ser niños por siempre. Tampoco en la vida cristiana podemos conformarnos con ser siempre niños espirituales. Hablando, pues en las iglesias encontramos muchos cristianos que por el tiempo que tienen de ser cristianos, por el tiempo de congregarse, ya deberían ser no solamente cristianos maduros, sino cristianos en la doctrina de la palabra de Dios. Eso es crecer en las cosas de Dios. Entonces, ¿cuál es el cristiano carnal? Es como su primera característica, que es niño. Segunda característica, vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué hay? ¿Qué más? No sois carnales y andáis como hombres. ¿Cómo se identifica un niño en la iglesia? Por sus malas actitudes y acciones. Las malas actitudes que provocan contiendas y ¿se dan cuenta? ¿Han identificado? Ese es un niño. Las malas actitudes provocan contiendas y disensiones. Vayamos a Proverbios 26, 20. Esa es una mala actitud también.
Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, el niño es también chismoso. Tenemos que saber que una de las peores actitudes que promueven contiendas y división dentro de la iglesia es el ser chismoso. Los cristianos carnales son chismosos. Tenemos que comprender que nuestro Dios quiere que nuestra lengua hable lo bueno, lo que edifica, que no lo usemos para hablar lo malo. Que no pongamos nuestra lengua, es decir, nuestras palabras al servicio del enemigo. Pero lamentablemente muchos cristianos no hablamos de Cristo, pero sí hablamos de nuestro prójimo. Es importante comprender que el chisme demuestra el pecado y hipocresía que hay en nuestro corazón. Pues hablamos mal aún de aquellos que llamamos amigos o hermanos. Los chismes son tan dañinos que causan división en la iglesia, en la familia, en nuestro hogar de trabajo. Los chismosos provocan pleitos, ponen a personas en contra de otras, como en la casa. Y estas hermanitas, ¿has visto qué me ha dicho? Mira, este hermanito es que está, y así, entre hermanos a veces nos discutimos que has dicho que tal cosa, ya empezamos a dividir. Esas son malas actitudes. Y solamente eso hacen los niños carnales. Ya no quiero esta iglesia. Aquí no me han saludado. Ya no quiero traer aquí a mis hijos. A mi hijo no le han dado un plato de comida. Y yo les pregunto, ¿tu salvación vale más que un saludo? ¿Tu salvación vale más que un plato de comida? Para que te vayas, para que te ofendas. No. Tu salvación vale mucho más. También podemos decir como ejemplo una mala actitud los niños, tomando el ejemplo de los niños que están quejándose de algo. Es normal en esa etapa de los niños que se quejan por estar aburridos, porque no quieren comer, porque no quieren ir a donde van sus padres, porque tienen sueño, y mientras lloran y murmuran con enojo, porque eso no se hace como ellos quieren. Tú cuando el niño él quiere hacer su cosa, tú dices no y llora de eso porque no se está haciendo lo que él quiere. Y es lo mismo en la iglesia cristiana. Un cristiano inmaduro que es como un niño en Cristo, igualmente en su boca solamente hay quejas y murmuraciones. Se queja de los hermanos, se queja de los pastores, se queja de la iglesia y por eso y se queja de muchas cosas. Su vida cristiana está llena de contiendas con otros hermanos, de ira, porque las cosas no son como quieren. A veces se enojan con hermanos porque las cosas que ellos quieren no es como ellos quieren y muestran una actitud de enojo. Y solamente eso hace un niño. Tomando el ejemplo de un niño. Cuando le dices no al niño un juguete, ¿qué hacen otros niños? Están revolcando en la calle. No, en la misma iglesia igual. No, yo quería así, pero ¿qué es y qué lo otro? Pero si se ha dicho, y tenemos que acatarla. Entonces, hermanos, de esos niños su vida está llena de contiendas con otros hermanos, de ira, porque las cosas no son como ellos quisieran, llena de divisiones, porque no puede llevarse bien con todos o con nadie, y muchos aún son palabras vulgares y ofensivas para tratar a sus prójimos, pues su corazón está lleno de soberbia. Entonces yo creo que ya se están autoexaminando, ¿no? Eso es un niño. Podría decir muchas cosas más, pero el tiempo es limitado. Por eso les invito los lunes que vengan. Ahí sí se habla la hora que esperamos.
Vayamos ahora al cristiano espiritual. Ahora vamos a ver cómo es ese cristiano espiritual. Vayamos a 1 Corintios 3:1 nuevamente. Dice así la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como aquí en Cristo. Aquí encontramos la palabra espiritual. Verdaderamente cada uno de nosotros debemos anhelar y procurar llegar a ser un cristiano espiritual. Es decir, para hacernos cada vez al carácter de nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Veamos ahora las características de este cristiano espiritual. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Qué hace? En vez de estar hablando chismes, en vez de estar creando contiendas, en vez de estar creando divisiones, ¿en qué se ocupa el espiritual, a diferencia del carnal? Dice Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El cristiano espiritual busca todos los días ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo voy a saber que es lleno del Espíritu Santo? Porque sus acciones así lo demuestran en la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que todo cristiano que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador es bautizado por el Espíritu Santo, que viene a morar en Él. Pero tenemos que saber que cada cristiano es responsable de buscar cada día ser lleno del Espíritu Santo en su vida. Eso no se lo obtiene así. Eso no nos ha dado Dios de gracia. Eso se desarrolla en la comunión con Dios. Los dones te ha dado de regalo, la salvación te ha dado de regalo, pero el carácter del Espíritu Santo, eso se relaciona tú y Dios, una intimidad íntima con el Señor. En este versículo podemos hacer un paralelismo entre embriaguez con vino y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es embriaguez? ¿De dónde viene la embriaguez? Viene de la acción de tomar licor. Y la llenura del Espíritu Santo viene de la acción del creyente de buscar cada día más la presencia de Dios en su vida, por medio de la oración, la adoración, la lectura de su palabra y congregarse con constancia. La embriaguez se vuelve notable para toda persona. No se puede ocultar, no se oculta cuando alguien está ebrio, así en lo natural, cuando ha bebido. Se nota en sus palabras, en su manera de andar, en sus palabras que dice, palabras vulgares, habla sin entendimiento, sin razón. Se nota. Así también la persona que está llena del Espíritu Santo debe notarse en su estilo de vida, en su hablar, en sus acciones y en sus actitudes. Así como se nota en lo natural, también en lo espiritual tiene que notarse esas acciones en su vida. Entonces, si tú notas eso en alguien o ves en ti mismo, estás creciendo. Eres espiritual. No te enojas fácilmente, tienes paciencia. No hablas mal de nadie. Sabes aconsejar correctamente. Sabes defender el Evangelio correctamente. Cuando hay problemas, sabe solucionar. Porque es maduro. La embriaguez significa ser dominado por los efectos del licor. Y la llenura del Espíritu Santo significa ser dominado por el Espíritu Santo. Dejarse guiar por Él.
Porque dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Déjate llevar. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Cuando te dejas llevar, ahí pasan cosas, suceden muchas cosas. Entonces, un espiritual se nota el cambio en sus acciones. El cristiano espiritual, vayamos a Gálatas a ver qué más hace este cristiano espiritual aparte de llenarse del Espíritu Santo cada día. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué? De ciña, de enojo, de qué? Entonces, ¿cómo tiene que ir el espiritual? ¿A reventar? En el espíritu de mansedumbre. Ahí vemos una característica más del Espíritu Santo. Considerante a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, dice la palabra del Señor. El cristiano espiritual es un cristiano maduro en la fe que reconoce la debilidad de sus prójimos y las propias suyas. Y por eso no toma el papel de un juez para criticar o condenar al hermano que ha caído en pecado. Lo que debe es sino que va a restaurarle, no a destrozarle. Ese es el espiritual. Hermanito, ¿qué ha pasado? Hermanos, pero el otro, mejor que se vaya. En paz vamos a estar en la iglesia. Si sé que ese hermano que tanto hacía de nada. Y se venía. Por eso, hermanos, lo que debe distinguirnos a los hijos de Dios no es la forma como nos criticamos o cómo nos juzgamos entre nosotros, sino el amor que tenemos los unos por los otros. Ese es el espiritual. Yo también estoy empezando a ser espiritual. Me critican, tengo mis balas, antibalas, ese chaleco antibalas, y no me hace nada. Antes no tenía, pues me daba, ay, me bonito, ya no voy a decir que me voy a ir. Pero ahora, los ojos puestos en Cristo. El amor, hermanos, como dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Y ese amor debe manifestarse en la forma como nos apoyamos, ayudamos y motivamos a los cristianos que caen, que se apartan, así como Cristo lo hizo por nosotros. Así tienes que hacer. Así tienes que transformar. Si en la iglesia del Señor hubiera más cristianos maduros y espirituales, no ocurriría lo que muchas veces pasa en las iglesias, que criticamos y juzgamos. Sería lindo, ¿no? Que si todos fuéramos espirituales, yo creo que no habría ningún problema. Andaríamos bien, pensar en un sentido. Es que otros también se quieren quedar los niños. Y ellos son los que van a hacer esas cosas como dijimos. Segunda característica. Vayamos a Juan 8, capítulo 31-32.
Dice Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El cristiano espiritual tiene conocimiento de la palabra de Dios y busca conocer más de Dios y de su palabra. No se conforma. No se conforma como el niño que le estén manteniendo. Él busca la vida más y más en las cosas de Dios. Yo también un tiempo me conformaba hasta que en un debate pues me han ganado. Pero desde ahí ha sido una lección de que he entrado al seminario, pues me iba a preparar, he leído libros y tantas cosas, he leído la Biblia y tal, hasta que me he vuelto a encontrar y ahora ya no ha sido lo mismo. Ellos harán ahora cabezas. No se conforme con saber lo básico. Busque del Señor, busque más del Señor. La verdad de Dios en sí misma no puede transformar al hombre, perdón, la verdad de Dios en sí misma no puede transformar al hombre. Lo que transforma es conocer esa verdad. Eso es lo que nos va a transformar, conocer la verdad. Es por eso que el cristiano espiritual quiere conocer cada día más de Dios, quiere aprender más de su palabra, conocer más de su voluntad. El cristiano espiritual no se conforma con lo que se le da, sino él quiere conocer más de Dios por sí mismo. ¿Tú te conformas con esto? ¿O quieres saber más? El cristiano espiritual no se envanece pensando que ya tiene también todo el conocimiento o que ya conoce demasiado la palabra de Dios, sino que comprende que en la palabra de Dios nunca dejaremos de encontrar tesoros de conocimiento. No digo yo que espiritual no necesito nada más. No. El espiritual sigue buscando tesoros y más y más y más y sigue encontrando. Por eso la Biblia es infinito, como nuestro Dios es infinito. También es infinito. La palabra de un versículo se puede sacar tantas cosas. Por eso, a ver, vayamos a Colosenses. Colosenses 2, versículo 1 al 3. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de ¿qué? Y de Él. ¿Ves? Aquí. ¿Quieres salvar tu matrimonio? Las recetas. ¿Quieres sanarte de una enfermedad terminal? Las recetas están acá. Todo está acá. Profundízate. Entonces eso hace también el espiritual. Busca. No es orgulloso, es humilde. Reconoce que aún falta más, aunque sabemos, nunca se va a terminar de conocer las cosas que Dios sigue sabiendo. Otra característica del espiritual, vayamos a Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de
El cristiano espiritual vive verdaderamente la vida de Cristo en libertad. Amén. Gloria a Dios. Ya no en el yugo del pecado. Pero el carnal sigue queriendo al yugo del pecado. El espiritual ya no. Ya no. El cristiano espiritual no vive esclavo de los legalismos humanos. No vive una vida cristiana basada en el temor o en la amenaza, sino que todo lo que hace lo hace basado en el amor hacia Dios y para agradarle a Él cada día en toda su área de su vida. Eso hace el espiritual. El cristiano espiritual es un cristiano maduro que sabe discernir lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Su vida cristiana no sigue por las provisiones, sino por el discernimiento espiritual. Disciernes, no, esto me va a hacer mal, ya no. Esto está mal, lo que hago está mal. Ya empieza a discernir qué le conviene, qué no le conviene. Entonces, hermanos, ya no necesitas que nadie te esté diciendo, haz esto, haga esto, y allá, ahora, haz esto. Tú mismo. Busca Dios. Amén. Amén. Y ahora con esto termino, con 3 versículos. Nuestro Señor Jesucristo. Primero vayamos a Mateo. Mateo, esta es una autoexaminación personal. Pero vayamos al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 16. Aquí vas a ver quién está dominando, pues ahora tú te vas a dar cuenta.